bien, vamos a darle la posibilidad a Raúl de la Torre para que le pregunte a Artemio. Raúl, te escuchamos. Muchas gracias. Artemio, de la gente, de ese 25% que no habría votado en la primera vuelta ni a Filmus ni a Macri, ¿cuántos, se puede medir cuántos de esos ya tienen el voto definido para la segunda vuelta? No, me parece que eso es una de las interrogantes, cómo se va a organizar ese mapa de acuerdo al componente de segunda vuelta. Por eso decía que se inicia una nueva elección. Lo que no se puede hacer es por afinidad ideológica, si los votos de Pino Zonal están más próximos a Filmus, los votos de la coalición cívica están más próximos a Macri. Eso es una cosa, en términos de análisis político, aberrante, no va a suceder. Hay que ver cómo se organizan las campañas, tiene que ver mucho la campaña, qué se discute, qué se oferta para el electorado y en función de eso iniciar una nueva oferta para el elector de segunda vuelta que se comporta bien distinto al de primera, ¿no? Mariana. Y lo mismo que le preguntaba a Aurelio hace un rato, porque hay algunos temas que son muy de microclima y qué impacto tienen en un electorado que evidentemente es bastante conservador a la hora de modificar su voto. Me refiero a petit escándalos, digamos, que duran una semana quizá en tapa de algún diario que tiene ganas de hacer mucho daño y después, bueno, se pasa a otra cosa o se elige otro tema para pegar. Bueno, concretamente hubo dos casos como el de Joclender y eventualmente el INADI que no tuvo ningún efecto electoral. Si uno analiza el comportamiento de la fórmula del Frente para la Victoria, incluso el desarrollo nacional de cristianos es inexistente. Ahora, obviamente, eso crea microclima. ¿Cómo sabes que no tuvo? Porque nosotros medimos. Cuando uno absorbe, claro, vos medís antes y después durante el episodio y la intención de voto no se modificaba. Claro. Lo que sucedía es que esos temas tienen intervención en los que realizan la campaña, en los propios candidatos, un poco lo que sí, en el microclima político y quizás te paralizan una campaña cuando el electorado no está registrando eso como un gran problema. Ese es el tema, o sea, hay que saber romper la propia dinámica de los microclimas políticos que son muy severas, a veces muy estrictas y hacen tomar mucha distancia de lo que efectivamente sucede en términos de opinión pública. Me parece, si me permiten, que esto es como la gran lección también para la dirigencia, no quedar atado a la tapa quizá de un diario o al tema del día instalado por los medios, que luego quizá no es el tema de la ciudadanía, pero todavía hay una atadura de la dirigencia, a cierta dirigencia, a la agenda mediática, ¿no? Bueno, si estuviera sujeto a la agenda mediática en la opinión pública, Cristina Kirchner hoy no estaría en situación de triunfo en primera vuelta a más de 25 puntos de la segunda minoría. No hubo político opositor que no fuera editorializado por los medios y constituyó. Ahora creo que van a iniciar esa campaña con Macri. Sin embargo, eso no responde a la lógica de la opinión pública. Hay una dinámica completamente independiente, relativamente autónoma. No digo que no tengan ninguna influencia, pero no tienen la influencia que mucha dirigencia política les da. ¿Qué debe evaluar un candidato que va a una segunda vuelta para presentarse o no? No, yo creo que a la segunda vuelta hay que presentarse, eso, si no es el síndrome Menem. Claro. La segunda vuelta es lo único que hay que evaluar, si hay que presentarse o no, es si el otro no sacó más del 50%. O sea, si sacó 49,9, hay que ir a segunda vuelta porque así lo marca la Constitución, no hay manera de eludirlo. ¿Y cómo evaluás la campaña, lo que ha sido la campaña? Visto ahora, no sabemos los números, el resultado final, pero bueno, hay una diferencia probablemente más importante de lo que todo el mundo esperaba entre uno y otro. Sí, vamos a esperar los números finales. De todas maneras, un poco lo que señalaban en el comentario. Había más clima de triunfo de Macri que lo que efectivamente se verificó, incluso ahora se va a verificar en la intención de voto. O sea, había una abrumadora sensación de que el triunfo era de Mauricio Macri cuando en términos de intención de voto no se correspondían la misma magnitud. Creo que ahí lo que hay que hacer, en líneas generales, es darse cuenta que se inicia una nueva posibilidad, que la segunda etapa es totalmente distinta a la primera y que lo que hay que hacer es intervenir más enérgicamente en función de lo que demanda la opinión pública y no tanto sujeto a la etapa de los medios, que ahora van a estar también muy activos, porque todos los medios están alineados. Todos en general tienen atrás un candidato al que responden, los oficiales y los medios opositores, con lo cual efectivamente no hay que estar sujeto a la tapa de ningún medio ni a lo que predica ninguna editorial, porque eso tiene intereses políticos, hay que desarrollar una campaña con relativa autonomía. Artemio, lo que estamos escuchando justamente de lo que sale de la campaña del PRO, es justamente eso, volver a instalar ese ambiente triunfalista, digo, sí, claro, pensando en la segunda vuelta. Bueno, sí, claro, bueno, por supuesto, bueno, ¿qué van a hacer? Yo creo que está bien, es lo que hacen ellos. El problema es que uno pueda contrarrestar, en este caso la oposición, pueda contrarrestar efectivamente ese clima de triunfalismo con discusión de gestión. O sea, no es con más triunfalismo que se discute el triunfalismo de PRO, sino instalando temas que efectivamente ellos no pueden dar cuenta. Cuando se instalan temas de gestión, por algo lo han borrado de la primera vuelta y no han evitado discutirlo, me parece que ahí está la gran clave de la segunda vuelta y vuelvo a insistir, representar a cabalidad
lo que expresa Cristina Kirchner en el distrito. Cristina Kirchner hoy está rindiendo casi el doble de lo que medía cuando el Frente para la Victoria en 2007 ganaba las elecciones de primera vuelta con el 46% de los votos. Tenía 22 puntos y tiene casi el doble, 43, 44 puntos. Capital. En Capital Federal. Muy bien. O sea que está en una situación inmejorable la fórmula de Frente para la Victoria para poder desarrollar una segunda vuelta con muchas chances. Nos vamos ahora a Proyecto Sur. Leila, te escuchamos. Sí, Cecilia, seguimos aquí esperando en Proyecto Sur. Dicen que a las 9:30 va a bajar a hablar Pino Solanas, pero por ahora, bueno, ellos continúan sin querer dar ningún dato hasta que no tengan datos exactamente oficiales. Así que nosotros permanecemos acá esperando la palabra de Pino Solanas. Gracias, Leila. Ahora tomamos contacto con el comando electoral, en este caso del PRO. Allí está Juan Carlos Bartolota. Juan. Muy bien, mientras nos ponemos en contacto con Bartolota, vamos a Alonso, que está con el Frente para la Victoria. Adelante, Fernando. Muy bien, muchas gracias, Cecilia. Mucha liturgia partidaria se da aquí. Hace instantes Daniel Filmus estaba en el primer piso, en las gradas, por eso toda la gente, militantes que están frente al escenario, cantaban y se especulaba con que Daniel Filmus pudiera bajar al escenario, pero bueno, aparentemente eso no se va a dar por los próximos minutos. Igualmente, las 9 de la noche va a ser una barrera importante, porque se especula que a partir de esa hora indudablemente se van a empezar a manejar algunos datos como para difundir, tanto de un búnker como del otro o como del otro. Bueno, lo cierto es que aquí hay muchísima expectativa a medida que se acerca las 9 de la noche. Los distintos candidatos a diputados, a legisladores, a comuneros que estaban por acá hace instantes no lo están en este momento. Se espera que la fórmula concreta baje al escenario y que diga al menos cuál es la evaluación que tiene a esta hora. Sí sabemos que muchos ministros del Poder Ejecutivo Nacional, y se lo han visto, están aquí presentes acompañando a Daniel Filmus Tomada e indudablemente se van a quedar un rato más. Nosotros seguimos con la transmisión. ¿Ustedes? Muy bien, ahora sí vamos al PRO. Allí está Juan Carlos. Juan. Sí, Cecilia, bueno, aquí el ánimo es el ánimo de la espera de un momento a otro de la llegada del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Veníamos diciendo que se va a dar justamente el primer contacto de la tarde con los funcionarios, militantes y seguidores del PRO aquí en el ámbito de la capital federal por parte del jefe de gobierno porteño. Se sabe también que va a estar acompañado de la candidata a vicejefa y están dando, bueno, se va ponchando en las distintas pantallas que se han colocado aquí, resultados que se van dando a través de los medios de comunicación. El ánimo es el que marcaba justamente María Eugenia Vidal, que ha sido una muy buena elección, dicen, no quieren arriesgar números, hablan sí de diferencias que para la gente del PRO serían insuperables, así dicen algunos de sus dirigentes, pero bueno, esto se va a definir seguramente más entrada la noche. Les recordamos que se espera una conferencia de prensa también del propio Mauricio Macri y van a estar, según dicen algunos allegados, manteniendo algún tipo de contacto entre las fuerzas políticas para ver cómo se define esta posibilidad de segunda vuelta que hay aquí en la ciudad de Buenos Aires. Especulaciones todas aquellas que tengan que ver justamente con el desarrollo de esta segunda etapa que se encara. ¿Qué va a pasar? Si esto se va a dar, cuál es la diferencia, en dónde radica justamente la diferencia entre uno y otro candidato. Las especulaciones, decíamos, hablan inclusive de la posibilidad de que se llegue a algún tipo de diálogo entre las fuerzas políticas para establecer o para ver cómo se va a dar esa segunda instancia electoral, si es que esta se da. Bueno, toda una serie de mensajes que se van dando aquí en el lugar, pero sin datos precisos y concretos. Le digo, no quieren dar justamente un porcentaje. Se habla de que en algunas comunas el resultado, la amplitud
del triunfo de Mauricio Macri habría superado el 50%. Se dan algunos datos parciales. Yo voy mirando hacia mi espalda porque sería inminente la llegada de Mauricio Macri a este escenario. Pero bueno, vamos a esperar que esto se dé para volver a mantener contacto con ustedes. Muy bien, gracias Juan Carlos. ¿Qué está pasando ahora en el comando electoral del Frente para la Victoria? Fernando, contanos. Le decía a Cecilia que se habían asomado en el primer piso y esto había generado, bueno, que la liturgia partidaria empiece a cantar y a avivarlos. Filmus y Tomada han decidido bajar hacia la calle Cerrito y meterse y mezclarse y estar allí junto con la gente. Claro que indudablemente esto ha generado la expectativa de que vengan rápidamente y puedan hablar acá. Esto no está confirmado todavía, pero ellos han querido salir, mezclarse entre la gente. Tenemos las imágenes de lo que sucede allí en Cerrito del 550, donde está este tango porteño, que indudablemente hace que tanto Filmus, Tomada, Cabandier, Gabriel Alegre, los candidatos a comuneros se mezclen entre la gente y estén allí, porque indudablemente van a salir a decir y van a ratificar esta noche que han hecho la mejor elección del Frente para la Victoria en el 2003 y que indudablemente van a pelear voto a voto de cara a la segunda vuelta del 31 de julio. Esto es lo que sucede y vamos a estar a la expectativa de lo que suceda en los próximos minutos. ¿Ustedes? Muy bien, y como se decía hace muchos años, los domingos, los dos a la final. Claro. Hay clima de fiesta en los dos partidos, Artemio, pero esto, digamos, hay un primer lugar claro, un segundo también muy claro, que hay que ver cómo se revierte, si es que se puede. Sí, por eso. También es cierto que otro fenómeno que hay que analizar es la baja performance de Proyecto Sur en la ciudad, cuando venía de una elección de casi 25 puntos, y cuáles son las causas de eso. Nuestra hipótesis que efectivamente la causa de este deterioro en términos distritales de Proyecto Sur obedece a un desperfilamiento de su posición nacional, una oposición muy cerril frente al gobierno nacional. Se leyó mal la coyuntura que hizo que Pino Solanas obtuviera 25 puntos en 2009, no eran votos abiertamente opositores al gobierno nacional, marcaban diferencias, pero en todo caso un acompañamiento en términos críticos. Se desarrolló una posición demasiado sistemática y virulenta, las consecuencias en el distrito son estas, y por otro lado una parte del voto de Pino Solanas, que era componente de Mauricio Macri, volvió al PRO. La verdad es esa, de esos 25 puntos, por lo menos 7 u 8 puntos correspondían al voto que Mauricio Macri receptó en el 2007 y perdió en el 2009 y ahora volvió. Bien, ¿y qué pasó, Artemio? Porque, digamos, respetemos la voluntad general, ¿no? El que votó a Coalición Cívica, a Zamora, al Frente de Izquierda, ¿cuántos otros partidos prácticamente no han figurado? ¿Por qué? Bueno, yo creo que la oposición sufrió, de alguna manera, las tensiones de la polarización, que no fue inducida. Hay algunas teorías de algunos referentes opositores que fue inducida por las encuestas. La verdad que la oposición desconoce la dinámica nacional. O sea, me parece que la repolitización que indujo el proyecto del Frente para la Victoria también en Capital Federal hizo que acá se dirimieran de esta manera las circunstancias electorales, con un fuerte componente de tensión entre dos fuerzas. Pero efectivamente han sufrido las consecuencias de una polarización relativa. Estábamos diciendo que entre las dos fuerzas se están captando más del 75% de los votos, pero eso es propio de la dinámica que sufre el país, y en particular la capital no fue la excepción, una fuerte politización de sus ciudadanos. Muchas gracias, Artemio, por estar aquí. Gracias también a Mariana Moyano, a Raúl de la Torre, a Luis Bruchstein y a todos los invitados que muy gentilmente se han acercado a la televisión pública. No estamos dando los datos porque los datos oficiales todavía no se conocen. Por ley no corresponde darlos, por lo tanto aquí respetamos la ley. Van a mantenerse informados a través de los flashes de Visión 7 durante toda la transmisión, y en un rato nada más Visión 7 medianoche. Así que los datos los van a tener si ustedes se quedan en la pantalla de la televisión pública. ¿Nos vamos, Juan? Así es, sí, les pedimos que sigan con nosotros y la televisión pública les va a informar datos oficiales en unos minutos. Chau y gracias.